Muy buenas tardes, mi nombre es Marielis Rodríguez y el día de hoy, en conjunto con mis compañeras Jennifer, Joenmi y Joerlin, vamos a estar explicando un poco mejor lo que es la estética de Plotino, también conocida como neoplatonismo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el neoplatonismo? La estética de Plotino o neoplatonismo se origina en la antigua Roma, específicamente en el siglo III después de Cristo. Plotino fue un filósofo griego helenístico, autor de las Eneadas y fundador del neoplatonismo. El neoplatonismo fue una corriente filosófica que incluyó varias doctrinas. El neoplatonismo surgió con la escuela de Alejandría, fundada por Amonio Sacas en el siglo III, y terminó con el cierre de la escuela de Atenas, impuesto por Justiniano en el siglo VI. Esta corriente incluía varias doctrinas filosóficas. Lo que unía a los distintos filósofos de esta corriente era el hecho de que pensaban y defendían el monismo idealista y la plenitud de Dios, pensamientos que influían tanto en los cristianos como en los paganos. Es importante señalar que el término neoplatonismo fue atribuido posteriormente por los historiadores y otros filósofos medievales porque entendieron que la filosofía propuesta por estos pensadores no era una simple relectura de la obra de Platón. De hecho, los neoplatónicos no defendían el principal fundamento teórico de Platón, el dualismo, ya que eran monistas. Plotino, mientras vivía en Roma, compartió ideas con Porfirio, su más destacado discípulo, quien es el que recapitula su obra en 54 libros ordenados en 6 grupos de 9 llamado Eneada. Estos tratan sobre la existencia de 3 hipóstasis o realidades primordiales, el uno, el nous y el alma. En realidad, el principio básico es siempre el uno, mientras que las 2 hipóstasis y resto de realidades son derivadas. Dentro de estas Eneadas, Plotino dedica 3 tratados al tema de lo estético: el Tratado de lo Bello, el Tratado de la Belleza Inteligible y el Tratado de la Multiplicidad de las Ideas y del Bien. Como vemos, la temática es el bien y la belleza, que son conceptos que se asocian a lo que hoy llamamos estética. La primera de las Eneadas es justamente el Tratado de lo Bello, donde Plotino, quien sigue las ideas de Platón, destaca que lo bello se percibe por la vista y el oído, en la combinación de palabras, sonidos e imágenes, y que la melodía y el ritmo, bien sea en la arquitectura, en la música y en la poesía, son los que hacen a estas manifestaciones hermosas, y lo bello proviene de que las sensaciones ante estas obras se elevan a un dominio superior. Incluso existe una jerarquía de lo bello, lo que es bello en sí y lo suprasensible. El segundo tratado, el de la belleza inteligible, reflexiona sobre la naturaleza profunda de la belleza en los objetos del mundo, la inteligibilidad o forma de ser entendido, la transparencia del arquetipo, la realización luminosa del paradigma. La belleza no es otra cosa que la perfección de la esencia, el modelo que tanto modelo. Y de esta forma, la belleza se recobra en nuestro interior por la intuición del modelo al que se refiere. Finalmente, está el Tratado de la Multiplicidad de las Ideas y del Bien, en el que Plotino señala que también hay belleza más allá de las ideas y que ésta tiene que ver con lo que no puede captarse por su forma, figura o construcción. Tal es el caso del amor o del bien, lo cual permite que aquellas cosas informes también puedan ser bellas. Esto contradice un poco los postulados platónicos, sobre todo porque Plotino no se detiene en las bellezas concretas de la naturaleza. La estética de Plotino se enfoca en la belleza como una forma de conexión con lo divino. Para él, la belleza es una expresión de las ideas y nos permite elevarnos hacia lo espiritual. Consideraba que la belleza era más de lo que se percibe a simple vista. Era una cualidad que trascendía lo material y nos conectaba con lo divino. El neoplatonismo es una corriente filosófica y religiosa que surge en la antigüedad tardía, específicamente en el siglo III después de Cristo, en Alejandría, Egipto. La corriente surge como una reacción de la decadencia del platonismo clásico y como una búsqueda de una síntesis entre la filosofía griega, la oriental y las religiones mistéricas de la época. La corriente neoplatónica tiene su origen en el trabajo de Amonio Sacas, un filósofo de Alejandría que creó una escuela de filosofía en la que estudiaba Platón y Aristóteles. Aunque no se sabe mucho sobre su obra, se cree que fue un fundador de la corriente neoplatónica y tuvieron una gran influencia en los filósofos que vinieron después.
Fue Plotino el principal representante del neoplatonismo, quien desarrolló y extendió las ideas de Amonio Sacas. En su obra, Plotino fusionó las ideas de Platón y Aristóteles, la filosofía oriental y las religiones místicas para crear una síntesis de lo que surgió en el concepto del uno, lo absoluto. La corriente neoplatónica se extendió por todo el Imperio Romano, convirtiéndose en una forma popular de la filosofía y religión de la época. Tuvo una influencia significativa en el cristianismo, especialmente la obra San Agustín. También influyó en el pensamiento islámico, especialmente en la obra de Avicena y Averroes. En resumen, el neoplatonismo surge como una reacción a la decadencia del platonismo clásico, como una búsqueda de la síntesis entre las diferentes corrientes filosóficas y religiosas de la época. Su origen se encuentra en la obra de Amonio Sacas y se desarrolló por completo con la obra de Plotino. Características del neoplatonismo. El neoplatonismo defendía una cosmovisión monista, es decir, sus doctrinas giraban en torno a la plenitud de un único ser y creador, Dios. He aquí algunas características de esta corriente filosófica. Monismo. En oposición al dualismo platónico, la corriente neoplatónica defendía la existencia de un único ser y creador. Emanación. Como resultado del monismo, los neoplatónicos creen que todo emana de este Dios, es decir, todo se origina de este ser. Incognoscibilidad de Dios. Para los neoplatónicos, aunque las creencias divinas tengan parte en la esencia de Dios, nunca podremos conocer realmente a Dios debido a nuestras imperfecciones. La única manera de intentar describir a Dios es por lo que no es. Sin embargo, es importante subrayar que este Dios del neoplatonismo no es necesariamente el Dios del cristianismo. Esto se debe a que esta corriente filosófica tenía varias doctrinas e influyó en muchas otras. Dualismo metafísico. El neoplatonismo postula la existencia de dos realidades, una material y la otra inmaterial o espiritual. La realidad material es percibida a través de los sentidos y es considerada inferior a la realidad espiritual, que se conoce a través de la contemplación y la razón. Inflación tardía. El neoplatonismo desarrolló una fuerte influencia en la cultura y la religión de la antigua Grecia y el mundo romano. También influyó en la filosofía y el misticismo posterior en el mundo islámico y cristiano. Filósofos neoplatónicos. Aunque Amonio Sacas es el fundador de esta corriente, poco se sabe de su pensamiento, ya que no dejó nada escrito. Lo que se conoce es lo que aparece en los escritos de sus discípulos, que se convirtieron en importantes filósofos neoplatónicos. Plotino. Discípulo más importante de Amonio, Plotino desarrolló su pensamiento en las Eneadas, un largo conjunto de libros en los que expresa tres conceptos fundamentales: el uno, el intelecto y el alma, que sirvieron de base a la corriente neoplatónica. Las Eneadas se componen de 54 tratados sobre la filosofía de Platón, pensamientos y relecturas de esa filosofía. Platón tenía una visión dualista del mundo y lo dividía en mundo de las sombras, material, y mundo de las ideas, inmaterial, siendo el primero imperfecto y el segundo perfecto. Plotino no estaba de acuerdo con este pensamiento y defendía el monismo, que garantizaba la unidad del ser humano y la plenitud de Dios. Porfirio fue discípulo de Platón y se encargó de editar las Eneadas, la obra de su maestro. También creó su propia filosofía basada en lecturas de Aristóteles y Platón, especialmente en el campo de la lógica en su libro Isagoge. En este libro, Porfirio redefinió el concepto de sustancia de relación a subordinación, creando el árbol de Porfirio que expone estas subordinaciones lógicas. San Agustín de Hipona. Tras ser canonizado, pasó a ser conocido como San Agustín. Formó parte de la filosofía patrística y estuvo fuertemente influenciado por el maniqueísmo y el neoplatismo.
Agustín desarrolló algunos pensamientos muy importantes, como el pecado original, la predestinación divina, el libre albedrío y la eclesiología. Sobre el pecado original, la desobediencia de Adán y Eva, Agustín pensaba que era un acto de soberbia que provocaba la concupiscencia y esto disminuía la inteligencia del ser humano. En cuanto a la predestinación, el filósofo creía que algunas personas estaban predestinadas a ser salvadas por Dios y llevadas al reino de los cielos. Independientemente de la moral y las acciones de estas personas, esta elección divina sería irreversible. Para San Agustín, el libre albedrío, a pesar de ser un don, sería la causa del mal en el mundo, porque Dios dio a los hombres el libre albedrío y, por ser libres, los hombres pueden practicar el mal. Cabe señalar que, para Agustín, son los hombres los responsables del mal en el mundo, no Dios, ya que Él es esencialmente bueno. Por último, en lo que respecta a la eclesiología, Agustín fue el responsable de acuñar la idea de que la Iglesia está dividida en dos partes. Una parte material, en la que pueden entrar los hombres, buenos o malos, o trigo y cizaña, y una parte inmaterial, conocida como ciudad celestial, reinada por la paz, la justicia y el amor. Estos tres filósofos contribuyeron a la comprensión y construcción del neoplatismo con sus ideas y reflexiones.